Bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en la espeluznante historia de la Isla de las Muñecas en Xochimilco y la leyenda de Don Julián Santana. Vamos a adentrarnos directamente en las silenciosas y, la verdad, bastante brumosas aguas de los antiguos canales de la Ciudad de México. Y es que vamos a explorar un lugar que, sinceramente, fascina y aterroriza a partes iguales a cualquiera que se atreva a poner un pie allí. O sea, imaginad la escena por un momento. No estamos hablando de la típica decoración pintoresca de un parque temático. ¿Qué va? Hablamos de miles, literalmente miles de figuras de plástico y trapo, muchas de ellas mutiladas, completamente quemadas por el sol o cubiertas de musgo, colgando de las ramas y observando desde cada rincón. Es una atmósfera verdaderamente espeluznante. Una locura que ha convertido a este remoto rincón en un fenómeno global del llamado turismo oscuro. Pero, a ver, todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cómo es posible que una chinampa, que por si no lo sabéis es básicamente una isla artificial creada para el cultivo agrícola tradicional, acabara transformándose en un escenario digno de la película de terror más macabra? Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo y conocer a la única persona que decidió aislarse en este pedazo de tierra. Y para dimensionar la fama que ha alcanzado este sitio, quedaos con un solo dato, el número 5, así de impactante es. Resulta que hace poco, la prestigiosa revista británica Time Out clasificó a la Isla de las Muñecas como el 5º lugar más embrujado de todo el planeta, que se dice pronto, ¿eh? Comparte lista con sitios legendarios como el fuerte de Bangarh en la India o la famosa isla de Poveglia en Italia. Casi nada. Para que nos hagamos una idea real de la escala de este sitio, hay una cifra que es simplemente abrumadora. Más de 6.000 muñecas. O sea, no es un pequeño altar en una esquina, es una colección masiva, gigantesca, que altera por completo el paisaje natural de la isla. Es ese recordatorio físico de que allí la realidad y la leyenda paranormal se mezclan de una forma súper tangible. Pasamos a la primera sección. La niña y las muñecas. Un origen trágico en los canales. Bueno, el origen de todo este mito no nace de un afán por sacarles los cuartos a los turistas, para nada. Nace de un evento profundamente trágico y de la mente atormentada de un hombre solitario. Todo arranca en los años 50. Don Julián Santana Barrera, un hombre que se ganaba la vida cultivando tranquilamente en su chinampa, se encontró de golpe con una escena desgarradora. Halló el cuerpo sin vida de una niña pequeña que se había ahogado ahí enredada entre los lirios acuáticos justo en la orilla de su isla. Según contó él mismo, no pudo hacer absolutamente nada para salvarla, y ese instante le cambió la vida para siempre. A partir de ese trágico suceso, la vida en aislamiento de don Julián se convirtió literalmente en una pesadilla. Él empezó a afirmar que vivía sucesos aterradores en la isla. Hablaba de voces susurrando en plena oscuridad, de pasos que lo acechaban constantemente e incluso de escuchar el llanto desconsolado de la niña por las noches. Llegó a asegurar que algunas de las muñecas que iba encontrando movían los ojos o cambiaban de posición solas. A ver, podemos debatir si esto era real o simplemente producto de la culpa y el aislamiento extremo, pero para don Julián os aseguro que era una realidad absoluta. Y claro, esto nos explica el porqué de toda esta extraña decoración. Él no quería adornar la isla, quería protegerse. Empezó a colgar muñecas en los árboles con un único y desesperado objetivo: apaciguar al alma de la niña y evitar que su espíritu regresara para atormentarle. Era básicamente un escudo espiritual nacido del terror más absoluto. Segunda sección, la obsesión de don Julián. Coleccionando lo descartado. Con el paso de los años, lo que empezó como un pequeño rito de protección se le fue de las manos hasta convertirse en una rutina diaria. La dedicación de este hombre era una locura. No iba a comprar juguetes nuevos, no. Recogía las muñecas que flotaban a la deriva en los canales de Xochimilco o escarbaba directamente en la basura. Y lo verdaderamente curioso es que le daba igual la estética. Si a la muñeca le faltaba una pierna, estaba medio quemada o le faltaban los ojos, les servía igual para su propósito. Por eso la isla tiene ese aspecto tan desolador hoy en día. Atentos a esto porque pone los pelos de punta. La leyenda de la isla se hace mucho más densa con los relatos de su propia familia, en concreto con una anécdota de su sobrino, Anastasio Santana. Él hablaba de Agustinita, que supuestamente era la muñeca favorita de don Julián, como una especie de amuleto personal. Pues bien, Anastasio relata que su tío aseguraba escuchar cómo la muñeca daba patadas e incluso se quedaba a oscuras en la choza intentando ver cómo caminaba. Madre mía, es un detalle que te mete de lleno en la mente de este hombre. Vamos con la tercera sección. Una muerte misteriosa. La advertencia de la sirena. Fijaos en cómo evolucionó todo esto, porque llegamos al capítulo final, un desenlace que selló la historia de este sitio para siempre.
Desde que don Julián llegó en los años 50, pasaron décadas en secreto, hasta que en 1987 Xochimilco es declarado Patrimonio de la Humanidad. Luego, en los 90 empezaron a limpiar los canales, lo que dejó la extraña isla expuesta a las miradas de los curiosos. Pero es en abril de 2001 cuando la historia da un giro súper oscuro. Muy poco tiempo antes de morir, don Julián le hizo una confesión rarísima a su sobrino. Le contó que estaba teniendo visiones de una sirena y que esta criatura de los canales intentaba constantemente arrastrarlo hacia el fondo del agua. Para ahuyentarla, él se ponía a cantarle. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo la mitología tradicional de la zona se acabó fundiendo con sus propios fantasmas. Y aquí viene el golpe de efecto. En abril de 2001, don Julián sufre un infarto masivo mientras pescaba. Su cuerpo cae al agua y lo encuentran sin vida exactamente en el mismo lugar donde, medio siglo antes, él había encontrado a la niña ahogada. O sea, un ciclo que se cierra de la manera más macabra posible, dejando un montón de preguntas en el aire y consolidando el mito de la isla para siempre. Cuarta sección, el falso Xochimilco, imitaciones y trampas para turistas. Como os podéis imaginar, tras la muerte de don Julián, la familia se hizo cargo y aquello explotó en popularidad. Y donde hay fama, hay picaresca. Hoy en día no hay una sola isla de las muñecas. La auténtica, la de verdad, está súper escondida en la laguna de Tesuilo. Tiene las más de 6.000 muñecas originales y hasta un certificado de derechos de autor. Pero claro, para aprovecharse del tirón, han montado islas falsas en otros canales más accesibles. Simples decorados hechos de prisa y corriendo para estafar al viajero que no conoce bien la ruta. Hay que tener cuidado. Y es que llegar al lugar real requiere tiempo y sobre todo dinero. El trayecto se hace en esas barcas tradicionales, las trajineras, y toma casi 2 horas. Aquí os dejo un dato, 600. Ese es más o menos el coste en pesos mexicanos por cada hora de recorrido para llegar a la isla auténtica. La leyenda ha acabado creando toda una microeconomía alrededor de estos canales prehispánicos. Y llegamos a la quinta y última sección, el turismo oscuro mexicano, una fascinación cultural. A ver, todo esto nos obliga a mirar el panorama completo, porque la isla de las muñecas no es un bicho raro aislado, forma parte de lo que se conoce como turismo oscuro. Básicamente es cuando la gente viaja a sitios marcados por la muerte o la tragedia. Y quien hace esto no busca tumbarse al sol con un mojito, busca la confrontación con el misterio, el dolor y, en definitiva, busca emociones intensas. Y México, que tiene una relación cultural bellísima y a la vez súper profunda con la muerte, es el lugar perfecto para esto. La isla comparte este nicho con otros sitios alucinantes, desde recorridos nocturnos por el imponente Panteón de Belén en Guadalajara, pasando por simulaciones nocturnas de cruces fronterizos, hasta caminatas por el barrio de Tepito explorando los altares a la Santa Muerte. Es todo un mundo impulsado por la curiosidad humana más instintiva. Fijaos si tiene tirón, que esta fascinación rompe cualquier frontera. La obra de aquel campesino solitario ha traído a celebridades mundiales de la talla de Tim Burton o Lady Gaga, que han ido hasta allí, a veces incluso llevando sus propias muñecas para sumarlas a la colección. Vamos, que el legado de don Julián se ha convertido por méritos propios en auténtico patrimonio del folclore moderno. Así que, para terminar este análisis, nos queda una última reflexión en el aire. La próxima vez que escuchemos hablar de un lugar encantado, acordémonos de la historia de don Julián. Porque al pensar en ese laberinto de canales, surge una pregunta que pone los pelos un poco de punta. ¿Esas miles de muñecas colgando en silencio, están ahí realmente protegiendo la isla de los malos espíritus? ¿O simplemente observan desde las ramas, esperando pacientemente a la próxima incorporación? Ha sido un verdadero placer desgranar todo esto con vosotros. Hasta el próximo análisis.